En este episodio, Lily, vamos a sumergirnos en la fascinante vida y obra de Buster Keaton, una figura legendaria del cine mudo. Preparémonos para un viaje a través de su infancia en el mundo del vaudeville, su ascenso meteórico al estrellato y el análisis de sus películas más emblemáticas. Analizaremos su estilo único, sus innovaciones cinematográficas y su influencia perdurable en la comedia física. ¿Lista para desentrañar el misterio de Cara de Palo? Absolutamente, Sofía. Buster Keaton, un nombre que evoca imágenes de comedia física sublime, de una expresión inexpresiva que contrasta maravillosamente con la locura de sus acrobacias. Su vida fue tan peculiar como sus películas, una mezcla de tragedia y comedia que lo moldeó como artista. Estoy ansiosa por explorar su filmografía, desde sus primeros cortometrajes hasta sus icónicas obras maestras como El maquinista de la General. Es una figura que merece un análisis profundo, considerando su contexto histórico y su impacto en el cine. Preparemos a nuestros oyentes para un análisis exhaustivo pero entretenido que se adentrará en todos los aspectos de la vida y carrera de este genio. Empezaremos por su infancia. Joseph Frank Keaton, conocido como Buster, nació en 1895 en Piqua, Kansas. Su padre, Joe Keaton, fue un reconocido actor de vaudeville, y su madre, Myra Keaton, también participó en el espectáculo familiar The Three Keatons. Imagina, Lily, la infancia de Buster, crecer rodeado de gags, caídas y acrobacias. ¿Qué impacto crees que tuvo esta experiencia en su formación como comediante? Un impacto innegable, Sofía. Crecer en ese ambiente rodeado de comedia física y riesgo constante debió haber sido extraordinariamente formativo. Me imagino a un joven Buster absorbiendo todo, aprendiendo los entresijos del humor físico, la sincronización, el timing perfecto para la comedia. Ese aprendizaje en el seno mismo de un acto de vaudeville con su ritmo frenético y sus exigencias fue sin duda crucial para el desarrollo de su talento innato y su particular estilo. La combinación de la disciplina y rigor exigidos por el vaudeville, junto con la experiencia propia de participar en el espectáculo familiar, forjó un artista excepcionalmente preparado y único en su especie. Fue una escuela tan dura como efectiva que lo catapultaría a la fama. Precisamente, la crudeza y el riesgo inherente a su entrenamiento infantil son dignos de destacar. Se dice que su padre Joe lo utilizaba como parte de las acrobacias, lanzándolo a la escena incluso dentro de una orquesta. Una escuela de la vida muy arriesgada. ¿Cómo crees que esto afectó a su personalidad y su enfoque del riesgo en sus propias películas? El estilo arriesgado y audaz de sus películas, con sus acrobacias impresionantes y sus escenas peligrosas, sin duda fue moldeado por sus experiencias infantiles. Siendo sometido desde muy temprana edad a estas circunstancias, Keaton aprendió a controlar el riesgo, a calibrar con precisión el peligro y a ejecutar sus acrobacias con la maestría y precisión que lo caracterizarían a lo largo de su carrera. Esto no solo implicaba una gran habilidad física, sino también una increíble mentalidad de control y seguridad. No era temeridad ciega, sino una especie de cálculo preciso del riesgo, una capacidad para controlar el peligro inherente a su obra. Esta temprana exposición a situaciones de riesgo lo hizo particularmente consciente de las consecuencias y lo preparó para afrontar la adversidad con una serenidad que se refleja en su rostro inexpresivo en pantalla. Ese famoso impasible que le dio el apodo de Cara de Palo. A su apodo, Buster, es otra anécdota interesante. Se lo puso el gran Harry Houdini, quien al ver a un pequeño Keaton caerse de una escalera sin hacerse daño, exclamó, "That was a real Buster". La ironía es palpable, ¿no crees? Un niño que se convertiría en un maestro del riesgo físico, bautizado así por una caída que apenas le afectó. Cierto, una ironía maravillosa que resume a la perfección su vida y su carrera. El apodo Buster sugiere un golpe o una caída, pero en el caso de Keaton se transformó en una fuerza motora de su carrera, donde la caída, el riesgo o la acrobacia se convertían en gags memorables. Es un perfecto ejemplo de la transformación de la adversidad en virtud, de lo trágico en cómico. El ciclo de la caída y la resurrección estaba presente en su vida personal y en la trama de sus películas. Pasemos a su carrera cinematográfica. Keaton comenzó en el cine con Roscoe "Fatty" Arbuckle en 1917, una figura dominante de la comedia en esa época. Esta colaboración fue crucial para su entrada en el mundo del cine. ¿Qué aprendió Keaton de Arbuckle y cómo influyó su estilo en la creación de su personalidad cinematográfica?
Su tiempo con Arbuckle fue una experiencia crucial de aprendizaje. Arbuckle, con su estilo de comedia física más exagerado y menos refinado, enseñó a Keaton los fundamentos del trabajo cinematográfico. Keaton absorbió este conocimiento, pero al mismo tiempo comenzó a moldear su propio estilo, más sutil, más preciso, menos extravagante. Mientras que Arbuckle confiaba en la expresión facial y en la improvisación, Keaton refinó un estilo que se caracterizaba por su inexpresividad facial, que contrastaba dramáticamente con la intrincada y precisa comedia física de sus acrobacias. La colaboración con Arbuckle fue una base sólida, pero Keaton eventualmente forjó un camino único e inconfundible. La Primera Guerra Mundial interrumpió brevemente su carrera. Sirvió en el ejército de los Estados Unidos. Una experiencia que, aunque no lo llevó al frente de batalla, seguramente dejó huella en él. ¿Crees que esta breve pausa afectó su creatividad o su visión cinematográfica? Es difícil decir con certeza qué impacto directo tuvo la Primera Guerra Mundial en su filmografía. Pero si bien no fue un soldado en el frente, la experiencia de estar involucrado en el ejército, lejos de su entorno creativo y su posterior regreso al mundo del cine, pudo haber intensificado su enfoque en sus obras. El contexto de la guerra, con sus contradicciones y brutalidad, podría haber agudizado su visión y su sentido del humor al enfrentar la comedia con una realidad oscura y terrible. La guerra, incluso desde la distancia, fue un choque que puede haber influido en su capacidad de lidiar con la ironía y el absurdo de la vida, temas recurrentes en sus películas. En la década de 1920, Keaton alcanzó la cúspide de su carrera. Produjo una serie de obras maestras que lo catapultaron a la fama mundial, entre ellas El maquinista de la General, considerada por muchos como la obra cumbre de la comedia física. ¿Qué hace a esta película tan especial y tan influyente? El maquinista de la General no es solo una película de comedia, es una obra de arte cinematográfica completa. La película es un triunfo de la planificación y la ejecución, un ballet de comedia física, precisión y riesgo calculado. La escena en la que el tren de Keaton cae por un barranco, por ejemplo, es una hazaña técnica impresionante, un hito en los efectos especiales para la época. Más allá del valor técnico, la película es notable por su estructura narrativa. La trama, basada en un evento histórico real de la Guerra Civil estadounidense, está llena de momentos memorables, gags ingeniosos y una narración precisa que engancha al espectador. Keaton, a pesar de la gravedad de la historia, logra encontrar humor en la adversidad y en el caos, elevando la película a un nivel superior. Es una obra maestra de la dirección, la fotografía y la comedia física que ha influenciado a generaciones de cineastas. Además de su talento como director y actor, Keaton fue pionero en el uso de efectos especiales y en las escenas de acción. Sus acrobacias y gags no eran solo comedia, eran verdaderas proezas de riesgo calculado. ¿Cómo lograba Keaton crear estas escenas y qué grado de riesgo estaba implicado? La planificación meticulosa era la clave. Keaton no era un temerario imprudente, era un maestro de la planificación y la ejecución. Cada acrobacia, cada gag, cada escena de acción era meticulosamente planificada, ensayada y ejecutada con precisión milimétrica. La seguridad era una prioridad máxima, aunque las acrobacias eran claramente peligrosas. Keaton confiaba en su habilidad y su experiencia, minimizando los riesgos tanto como fuera posible. Él mismo realizaba la mayoría de sus acrobacias, negándose a usar dobles, lo que agrega un nivel de autenticidad y audacia a sus actuaciones, un riesgo añadido que realzaba la destreza y la credibilidad de sus escenas. La década de 1930 representó un declive en su carrera. La llegada del cine sonoro, la crisis económica y la adquisición de su compañía productora por MGM lo obligaron a trabajar en proyectos que no encajaban con su visión artística. Este periodo marcó un distanciamiento del estilo que lo hizo famoso. ¿Cómo crees que esto influyó en su legado? La transición al cine sonoro fue un desafío para muchos actores del cine mudo, y Keaton no fue una excepción. La imposición de trabajar en películas que consideraba inferiores perjudicó su carrera, pero no logró eclipsar su obra anterior. Si bien no pudo mantener el mismo nivel de influencia y creatividad en estas producciones posteriores, el impacto de sus películas mudas había sido ya tan considerable que permaneció inamovible en la historia del cine. Su estilo, su ingenio y su brillantez no fueron borrados por el declive de su carrera posterior. Su legado permanece intacto.
Su trabajo en el cine mudo sigue siendo estudiado, admirado y celebrada como un hito en la historia de la comedia y el cine en general. A pesar de las dificultades, Keaton siguió apareciendo en películas hasta el final de su vida. Su aparición en Candilejas, de Charlie Chaplin, fue una reconexión significativa con la industria, un acto de nostalgia, una confirmación de su importancia perdurable. ¿Qué significado tiene esta aparición conjunta, el encuentro de dos gigantes del cine mudo? La aparición conjunta de Keaton y Chaplin en Candilejas es un momento conmovedor, un reencuentro de dos leyendas del cine que compartieron un mismo estilo y un mismo legado, pero que recorrieron caminos distintos. Es la confirmación de una hermandad artística que une a dos grandes maestros, un homenaje silencioso al cine mudo y a las figuras que lo hicieron grande. La colaboración simboliza la transición del cine mudo al sonoro, la nostalgia de un pasado glorioso y la convivencia de dos generaciones de cineastas. En un solo encuadre se plasma la grandeza del cine de antaño y el reconocimiento al talento perdurable de ambas figuras. En 1960, Buster Keaton recibió un Oscar honorífico por su contribución al cine. Un reconocimiento a su obra, a su legado, a su influencia en generaciones de cineastas. Después de un periodo de olvido, se reconoció finalmente su gran importancia en la historia del cine. El Oscar honorífico fue un acto tardío de justicia, pero no menos merecido. Keaton había sido injustamente olvidado durante un tiempo, relegado a trabajos de baja calidad que no reflejaban su talento. Este premio fue el reconocimiento oficial, aunque tardío, de un genio del cine que superó las barreras del tiempo y dejó una marca imborrable en el mundo cinematográfico. A su muerte en 1966, a la edad de 70 años, marcó el fin de una era. Pero el legado de Buster Keaton sigue vivo. Sus películas son vistas y apreciadas hasta el día de hoy. Su genialidad trascendió las limitaciones del cine mudo y el paso del tiempo. Y aunque el cine ha evolucionado, su estilo sigue inspirando a directores y actores. Así es, Sofía. Buster Keaton no solo fue un gran cómico, sino un verdadero artista completo. Su trabajo se distingue por su innovación, su precisión, su maestría en el manejo del espacio y el tiempo. Su legado perdura, una prueba de que la genialidad puede ser tan silenciosa como expresiva, tan inexpresable como maravillosamente comprensible. Me encanta, incluso ahora, imaginarme su rostro inexpresivo, una máscara de impasibilidad que esconde una comedia magistral y física, una personalidad que nos sigue cautivando. La risa y el ingenio de Keaton trascendieron la era del cine mudo y siguen inspirando a nuevas generaciones de artistas. Recuerda a nuestros oyentes consultar nuestra bibliografía ampliada en las notas del episodio para profundizar en la vida y obra de este genio del cine. Antes de despedirnos, Lily, no podemos resistir la tentación de hacer un pequeño juego de palabras sobre el estilo tan característico de Buster Keaton. ¿Qué le dijo Keaton a su padre al caerse por la escalera? Menuda broma, papá. Excelente, Sofía. Una broma digna de Keaton mismo, impasible ante la caída, pero con un toque de humor sutil que deja una sonrisa en la audiencia. Un cierre perfecto para este episodio dedicado a un genio del cine. Gracias a todos por escuchar. Hasta la próxima.